Ya, muy bien, chicos y chicas. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿cierto? Estábamos indicando, por ejemplo, el trabajo de las emociones, que es muy importante, ¿cierto? El ambiente que nos rodea también. Las personas, ¿cierto? Que nos rodean, por ejemplo, tienen que inspirarnos, ¿cierto? De preferencia, contagiarnos de su positividad para que el proceso, ¿cierto? De recuperación de salud sea mucho más sencillo, ¿cierto? Muy bien. Algo que también, por ejemplo, debemos recalcar en este caso, por ejemplo, es el trabajo de las emociones que no son positivas. Por ejemplo, cuando hay preocupación, ¿cierto? Por ejemplo, por algún evento futuro, muchas veces eso no ayuda bastante, ¿cierto? A la persona, ¿sí? Y lo que permite que justamente pueda manifestarse, ¿cierto? Estos cosas que no queremos, ¿cierto? Por ejemplo, en la salud. Sí, entonces a tenerlo muy en cuenta, chicos y chicas. ¿Y qué puede, por ejemplo, disipar, por ejemplo, emociones que no son positivas? Que de repente, ¿cierto? Ya han sido sentidas, por ejemplo, esas emociones. Y la persona dice, bueno, ya está, comprendo esta emoción, ¿cierto? Pero no la resisto y la dejo que exista. ¿Y ahora qué más puedo hacer? Entonces, en ese caso, chicos y chicas, por ejemplo, puede existir, ¿cierto? El planteamiento de metas objetivos, ¿sí? Hay una frase, por ejemplo, que es bastante, bastante certera. Como decía, estoy seguro, ¿cierto? Que también, muy posiblemente, ¿cierto? Lo han escuchado. Que dice, a olla hirviendo, ¿cierto? No ingresan las moscas, ¿cierto? Entonces, una mente, podemos decir lo siguiente, por ejemplo, que está ocupada en alcanzar sus metas, objetivos, ¿cierto? Que desde ya es muy beneficioso, ¿cierto? Entonces, con eso se está diciendo a sí misma o a sí mismo, yo puedo, ¿cierto? Yo soy capaz. Entonces, así es como literalmente, ¿cierto? El universo abre puertas, ¿cierto? A esa persona para que pueda alcanzar lo que se está proponiendo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que podemos recalcar en este primer día, ¿cierto? El trabajo de las emociones, chicos y chicas, es muy importante. ¿Qué más, por ejemplo, aporta a las buenas emociones? Desde un lugar de abundancia, claro. Eso es también muy importante, chicos y chicas. Eh, por ejemplo, el humor, ¿cierto? El sentido del humor. Eh, Incluso hay muchas personas, ¿cierto? Que afirman que el humor les ha ayudado bastante, ¿cierto? Pero a veces ocurre que nuestras amistades no justamente son las mejores contando chistes, pero no hay problema. Se puede buscar, ¿cierto? Por ejemplo, como habíamos indicado en los primeros minutos, no buscar, ¿cierto? Más patas al problema, sino más bien más soluciones, ¿cierto? Buscar la forma y no buscar eh, eh, la pared, por así decirlo, ¿cierto? El inconveniente. Entonces, chicos y chicas, en esa búsqueda, ¿cierto? Aparte de que estás, por ejemplo, confiando, ¿cierto? En tu organismo para la salud. Aparte de eso, ¿cierto? Entonces, en la búsqueda de esas soluciones, ¿cierto? Te puedes topar, por ejemplo, con mucho sentido del humor también puede ser, ¿cierto? Eh, que aporta, ¿cierto? A la salud. Y si es posible para ti, por ejemplo, acercarte a la naturaleza, también, ¿cierto? Porque aporta paz, pero suponiendo de que, por ejemplo, sea el caso de que no puedes acercarte, ¿cierto? A la naturaleza, no hay problema, ¿cierto? Puedes,
generar, por ejemplo, un sentido de comodidad, ¿cierto? De relajación desde ti mismo o desde ti misma, ¿cierto? Entonces ahí es cuando la salud dice presente, ¿cierto? Y se queda contigo, ¿cierto? Así que eso es lo que podemos tener en cuenta, chicos y chicas. Mañana, ¿cierto? Hablaremos de hábitos saludables, ¿sí? De los componentes que, por ejemplo, son aliados, ¿cierto? Con la salud. Hoy hemos ido trabajando, por ejemplo, nuestra mente, ¿sí? Eh, ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, me han escuchado indicar esa analogía, ¿cierto? Del tractorcito, por ejemplo. Dos tractores, ¿cierto? Por ejemplo, uno A y uno B, ¿sí? El tractor A, por ejemplo, está, ¿cierto? Con el mantenimiento adecuado, los cables adecuados, ¿cierto? Está en buen estado, con buena limpieza. En cambio, el tractor B, por ejemplo, no está, ¿cierto? Con los cables adecuados, no está con buena limpieza y se quiere, por ejemplo, lograr objetivos, ¿cierto? Con estos tractores. ¿Sí? Entonces, en el primer caso, chicos y chicas, por ejemplo, eh, se va a dar, ¿cierto? Un trabajo mejor que en comparación al otro tractor, ¿cierto? Y bueno, esa es una comparativa, por ejemplo, con nuestra mente excelente que podemos tenerlo en cuenta. Si nuestra mente, ¿cierto? Por ejemplo, está, podemos afirmar eso, bien cuidada, ¿cierto? Con las creencias correctas, la motivación incluso, ¿cierto? Adecuada, entonces va a ser más fácil, ¿cierto? Que podamos alcanzar nuestras metas y objetivos, ¿cierto? Y por ejemplo, justamente he ido publicando, ¿cierto? Eh, valga la redundancia, publicaciones así, para ir trabajando, ¿cierto? Esas creencias que aparte no es un trabajo sencillo, ¿cierto? Es un trabajo que lleva, ¿cierto? Mucha dedicación, ¿cierto? Entonces, chicos y chicas, eso es lo que podemos tener en cuenta, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, si alguien más, por ejemplo, tiene alguna pregunta, ¿cierto? Ahí, leo todos sus comentarios, chicos y chicas. Entonces, allí, lo vamos a tener en cuenta, ¿cierto? Para ir respondiendo, ¿vale? Esta es la primera sesión en la que hemos trabajado, ¿cierto? Por ejemplo, nuestras creencias. Justamente, vamos a ver. Cuando se trata de la salud, por ejemplo, podemos también citar lo siguiente, chicos y chicas. Depende de las creencias de la persona también, ¿cierto? Y una persona, ¿cierto? Por ejemplo, quiere tener más salud, pero le surgen, por ejemplo, algunos inconvenientes, ¿cierto? Asociados con la salud. Entonces, por ejemplo, puede hacerse la siguiente pregunta. ¿En qué cree más y en qué no cree más? ¿Cierto? Entonces, si esta persona, por ejemplo, tiene una fuerte creencia, ¿cierto? En un determinado médico en específico, lo cual está muy bien. Como había dicho, ¿cierto? Al inicio, eh, estos conceptos, ¿cierto? Estos principios también no reemplazan, ¿cierto? Un tratamiento médico, pero pueden ser de bastante ayuda, ¿cierto? Complementado, ¿cierto? Dependiendo de lo que lo indique su médico, ¿cierto? En algunos casos. Ya, muy bien. Entonces, chicos y chicas, eso es lo que podemos tener en cuenta, ¿cierto? Ahora, recordemos lo siguiente. Entonces, cada vez que, por ejemplo, se intenta recuperar la salud, es recomendable, por ejemplo,
acudir a lo que más cree, ¿cierto? Por ejemplo, y si hay una fuerte creencia, ¿cierto? En cierto médico en específico, ¿cierto? Entonces se puede realizar acudir respectivamente. Aunque lo importante aquí es, por ejemplo, tener en cuenta poder ser tratado, ¿cierto? Por ejemplo, con un médico que sea naturista de preferencia, ¿cierto? Si es naturista, mucho mejor. Entonces, chicos y chicas, allí es cuando la salud, ¿cierto? Puede florecer más. Pero, como había indicado, ¿cierto? Dependiendo de las creencias de la persona, si tiene una fuerte creencia hacia una solución específica, entonces lo más recomendable es eso, ¿cierto? Que pueda tomar ese camino, ¿cierto? Muy bien. Entonces, pero si las creencias de la persona, ¿cierto? O sea, en dónde se siente mejor esa persona, ahí debe ser, ¿cierto? Porque hay personas que se han sanado, por ejemplo, con médicos naturistas, ¿cierto? Y ya que le inspira más confianza, ¿cierto? Y justamente allí es donde obtuvo la solución, ¿cierto? Muy bien, chicos y chicas. Entonces, para los nuevos, allí como había indicado, ¿cierto? Esto no reemplaza ningún tratamiento médico, sino más bien puede ser de aliado, sobre todo un aliado de bastante ayuda. Muy bien. Listo, chicos y chicas. Entonces, ¿cierto? Espero que les haya gustado esta primera sesión, ¿cierto? Si hay alguna pregunta que estoy pasando de lado, sobre todo, lo pueden ahí indicar en los comentarios, ¿cierto? Muy bien. Listo, chicos y chicas. Ahí leo sus comentarios, ¿cierto? Ya saben, bueno, no creo que haya haters, ¿cierto? Bueno, los haters van a ser silenciados, ¿cierto? Porque en lugar de aportar parece ya, bueno, a ver. Pero no hay, ¿cierto? No hay haters, ya muy bien. Entonces, chicos y chicas, esta fue nuestra primera sesión, ¿cierto? Espero que les haya gustado bastante. Recuerden, eh, el ambiente, ¿cierto? Que lo rodea es muy importante para también salud, ¿sí? E incluso, si alguien desea leer, ¿cierto? Por ejemplo, hay algunas afirmaciones las afirmaciones también, ¿cierto? Y más si son a modo de pregunta, ¿sí? ¿Por qué a modo de pregunta? Porque ahí no se fuerza tanto, ¿cierto? A la mente a creer en algo en específico, ¿cierto? Entonces, chicos y chicas, para los nuevos, como había estado indicando, algunas mentes maestras ya afirman, ¿cierto? Que los milagros de Jesús ya son posibles. Imagínate, ¿no? El tal poder de la mente. Y ya seguramente van a aparecer más y más milagros así, ¿cierto? Bueno, por lo pronto, si soy testigo ocular, ¿cierto? De algo así, creo que, pero yo creo que es posible también, ¿cierto? Sino que basta que como dicen las grandes mentes maestras, en una habitación, si uno no cree, ya está, no se podrá hacer ese milagro, ¿cierto? Si hay personas que necesitan, por ejemplo, un milagro, ¿cierto? Se puede dar según los informes, ¿cierto? Últimos informes que últimamente están circulando por redes sociales. Dice, la ciencia ya afirma los milagros de Jesús, ¿cierto? Ya, dice, son posibles, dice. Imagínense, ¿no? Entonces, y cada vez hay más personas que creen, entonces podemos decir que vamos a ver cosas que increíbles, ¿cierto? Entonces, según lo que van afirmando grandes mentes maestras que han logrado grandes cosas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, chicos y chicas, eso es todo por ahora, ¿cierto? Espero que les haya gustado esta primera sesión. Mañana también estaré con la siguiente parte, ¿cierto?
en lo que se refiere a lo que es salud, ¿sí? Para todos ustedes. Y desde luego si alguien quiere acceder, ¿cierto? A las grabaciones, también me lo puede solicitar allí, ¿cierto? Bueno, no es gratis, ¿cierto? Pero puede acceder y también allí, de paso, ¿cierto? Le voy a indicar de forma gratuita, ¿cierto? Una vez que accedan, los potenciadores, ¿cierto? Más poderosos, ¿cierto? Que he encontrado para la salud, ¿cierto? Muy bien. Ahí podrán acceder de forma gratuita, ¿cierto? Para quienes puedan acceder a esta grabación, ¿vale? Muy bien, chicos y chicas, mañana estoy con más, ¿cierto? Para todos ustedes, ¿cierto? Así que ya lo saben, ahora en Perú, ¿sí? A tenerlo muy en cuenta. Y si no hay preguntas, pueden ahí realizarlo preguntas. Nos reencontramos el día de mañana.